Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. El jueves 24 de marzo, el gobierno socialista de François Hollande presentó una polémica reforma laboral que detonó una nueva ola de protestas en Francia. Un numeroso grupo de ciudadanos, principalmente de estudiantes, pero también de obreros, ha ocupado la Plaza de la República en París. Desde ahí se ha articulado el grupo conocido como Nuit debout o Noche de Pie, que representa esta suerte de movimiento francés de los indignados que busca un supuesto cambio al sistema capitalista. Tal movimiento, la verdad, trae recuerdos, trae ecos del 68, pero ahora en su versión postmoderna. ¿Cuáles son las causas y cuáles los efectos de esta noche de pie? Estamos ante un fenómeno que podría fracturar el tablero de los partidos políticos en Francia. Para responder a estas y otras interrogantes, hoy hemos invitado a Laurence Cuvillier, corresponsal de TV5, y a Émilie Barraza, corresponsal también de France 24. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. Hay lugares increíbles que cambian tu vida. Viajes que son el principio de una gran historia. Elegir de dónde somos es el verdadero viaje. Puebla es mi destino. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Je veux vivre ma vie debout. On viendra se réinstaller. République endormie, citoyen éveillé. Que nul n'entre ici s'il n'est pas révolté. Je trouve que c'est formidable que là, il y ait des jeunes qui luttent, qui se battent et qui aient le courage de le faire. Ça fait du bien, les gens se sourient, se regardent. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est qu'il n'y a pas de parti, pas de barrière, pas d'étiquette. Les choses sont en train de bouger, il y a un nouvel espoir politique qui est en train de naître dans ce pays, qu'il n'y a pas que à Paris. Si tu habites à Nantes, si tu habites à Marseille, il y a des nuits debout partout. Il y a des jeunes, des vieux, des gens de partout. C'est la France qui est là. Tous vous l'ont dit avant moi, il se passe quelque chose ici. Quoi? La politique au sens le plus élevé du terme. L'histoire qui se remet en mouvement. Ce serait idiot de ne pas en être. Rejoignez-nous. Émilie, Laurence, me da muchísimo gusto tenerles aquí. Es un movimiento el que está surgiendo en Francia. Noche de Pie, tiene un nombre poético, siempre es muy francés esto, pero antes de pasar a hablar de sus consignas y de su aspecto, digamos, más sociológico, quiero que me expliquen contra qué se está oponiendo este movimiento, esta reforma de François Hollande, de qué se trata y por qué mereció una participación tan amplia en las calles de los jóvenes y los obreros. Pues efectivamente es esta reforma del trabajo lo que disparó este movimiento, pero venía de hecho de más atrás, ¿no? De un cansancio pues de muchas cosas, ¿no? De una decepción grande de este gobierno de izquierda que no cumplió con sus promesas y que la mayoría de las reformas que ha implementado no tiene esta tinta de izquierdista, digamos, ¿no? De hecho, la reforma laboral es una reforma que bien podría haber sido implementada por un gobierno de derecha. Yo tenía un profesor en Francia, Jean-Jacques Genéraux, que decía, las mejores reformas de derecha las hace la izquierda y las mejores reformas de izquierda las hace la derecha. No habría sido novedad. Y sin embargo, sí es una izquierda enojada con el gobierno de izquierda. Sí, no, es completamente una reforma que podría hacer la derecha en Francia. Es una reforma del trabajo, una reforma laboral completamente con tinte neoliberal, claramente, con menos derecho para los trabajadores y más derecho para las empresas, para despedir a la gente, para que los trabajadores trabajen más.
y menos ayudas para los jóvenes para poder conseguir un trabajo. Y el principal problema en Francia es el desempleo y sobre todo el desempleo de los jóvenes, que son 24% de los jóvenes que están desempleados. Los detengo aquí. La solución que el gobierno francés y la mayoría de los gobiernos han dado para enfrentar el desempleo es flexibilizar justamente el marco laboral. Es decir, esa es la medicina que muchos gobiernos han utilizado para bajar el desempleo. Parece que en Francia es imposible hacer esa flexibilización. Es que sobre todo para muchos franceses y sobre todo los que votaron para el Partido Socialista, para François Hollande, es simplemente el signo de una derrota del Partido Socialista y de los ideales de izquierda que están, digamos, capitulando frente a dogmas neocapitalistas, neoliberales que estamos viendo hoy en día en toda Europa y en el mundo entero. Entonces, esa decepción, esa desilusión es muy, muy fuerte y sí culminó con esa propuesta de ley de reforma laboral. ¿Es una izquierda huérfana de partido político? Pues es decir, regresando a lo que decías, los trabajadores no son alérgicos a la flexibilidad. Lo que pasa es que eso viene envuelto en un paquete de reformas que son a la desventaja muy claramente de los trabajadores, ¿no? Van a poder trabajar hasta 48 horas por semana en lugar de 35 horas. Las horas extras se pagarán 10% más que las horas normales. Antes, ahora como está la ley del trabajo, se pagan de 25 a 50% más. Es como abaratar realmente el trabajo y la mano de obra. Y justamente se levantaron, porque es Nuit debout, noche de pie, en contra de todo esto. Ahora, probablemente el gobierno de Hollande va a capitular. Es mucha la presión. Pero este es un movimiento que va más allá de la reforma laboral. Ya decías hace un momento, hay contexto de malestar y a mí me tiene impresionado los elementos que la contienen. Se apropiaron los jóvenes de la Plaza de la República, están saliendo a otras plazas en otras ciudades. Denme una fotografía un poco para saber desde aquí a qué sabe, a qué huele este movimiento, qué es lo que les concita, qué les une hoy a estos jóvenes. Pues empezaron a salir el 31 de marzo justamente en contra de esa reforma laboral. Y el tema era reapropiarse el espacio público, era volver a tomar la palabra, era decir, nosotros vamos a hacer política, nosotros somos ciudadanos, necesitamos hacer política, porque si no lo hacemos, los partidos políticos lo van a hacer y en contra de nuestros intereses de pueblo. Entonces el tema es retomar la palabra. Y la gente se junta en las plazas, en la Plaza de la República, la más grande de París, una de las más grandes de París, se juntan y tienen derecho cada uno a 3 minutos de palabra. Hablando en el micrófono, la gente aplaude, la gente reacciona, hay talleres, hay intercambios, hay cocina, hay conciertos, hay un poco de todo. Es simplemente reapropiarse del espacio público. Me tiene algo de recuerdo al 132 mexicano, es decir, toda esta parte lúdica, muy tomada, muy liderada por los artistas, en fin, que tiene un significado que los políticos no alcanzan a entender y los medios tampoco sabemos explicar. A ver, esta otra parte, luego es más creativa. Sí, bueno, justamente creo que es una de las fuerzas de este movimiento, pero también puede ser una de sus debilidades, el hecho de que por el momento no se está dando el paso hacia la institucionalización o no están creando un partido en sí. O sea, es un movimiento ciudadano muy abierto. Uno de sus lemas es «Il se passe un truc», es decir, está pasando algo, pero es difícil todavía definir qué es este algo que está pasando y si van a dar un paso institucional, un paso de partido como lo hizo Podemos, o si se quedará como un movimiento impermeable justamente al mundo político y que se creó y que va a seguir viviendo en contra justamente de los partidos. Algo viene sucediendo, decía la canción. A ver, esto es importante. España. Podemos dio el paso del movimiento de los indignados a una participación política que aquí lo hemos revisado, no ha sido tan afortunada por la dificultad de poner de acuerdo a todos sus liderazgos. ¿Qué le dice Podemos? ¿Qué le dice España a Francia? ¿Y por qué tardó tanto Francia en tener un movimiento de este tipo? Bueno, pues para hablar de Podemos, el tema es que Podemos nació 3 años después del nacimiento de los indignados. O sea, durante 3 años los indignados no querían ponerse en política, en la vía política tradicional. Política electoral, para decir. Política electoral, viendo que seguía ganando la derecha y teniendo mayoría absoluta en las asambleas en Madrid,
ahí decidieron crear el partido Podemos. Entonces sí es una experiencia bien interesante para lo que está pasando hoy en día en Francia con Noche en Pie, porque efectivamente si deciden no boicotear las elecciones o elegir un partido independiente, o sea, de ahí cambiará toda la esencia, digamos, del movimiento. En 1971, François Mitterrand, el Frente, logra unificar a casi todas las izquierdas y luego una negociación muy complicada con el Partido Comunista, pero en realidad Francia ha tenido una tradición de izquierdas dispersas antes de eso. ¿Podríamos ver una próxima elección donde la izquierda va a estar pulverizada y podríamos ver a la derecha más bien concentrada alrededor de Marine Le Pen? Pues creo que justamente una buena parte de la gente que constituye el movimiento Noche de Pie son gente que rechazan esta nueva corriente de gente decepcionada por la izquierda y que finalmente pues va al otro, a un extremo, que es la extrema derecha de Marine Le Pen. Es decir, no son ni decepcionados que se van a la derecha, ni fieles al Partido Socialista. Ese sería el movimiento. Es, digamos, la izquierda criticando a la izquierda, pero también la izquierda negándose a tomar la vía de la extrema derecha, que sucedió con millones de gente en Francia, ¿no? Una gran parte de los que dicen que van a votar para Marine Le Pen en la próxima elección presidencial solían votar para partidos de izquierda, incluso para el Partido Socialista. Entonces creo que Noche de Pie, el mensaje de Noche de Pie, de cierta forma, es hay otra solución. O sea, hay forma de remodelar, hay forma de dar un nuevo respiro, un nuevo aire a la izquierda. La solución no es irse hacia el otro Marine Le Pen, digamos, es muy Francia para los franceses, y en ese sentido tiene todo un discurso distante frente a la migración, pero también con respecto a Europa. Este movimiento, ¿cuál es su posición frente a esa otredad, la migración y los temas ahora de conflicto con los países árabes, con ISIS, con musulmanes? Y del otro lado también les pregunté, ¿y su relación con Europa, con la Unión Europea? Si me ayudan un poco a completar esa parte de la fotografía. Pues lo que decía uno de los fundadores, uno de los principales líderes, digamos, de ese movimiento, incluso si no hay líderes claramente, es la importancia de la convergencia de las luchas. Entonces, hacer que todas las luchas estén, digamos, reunidas en ese movimiento. Y las luchas justamente para la integración, para la acogida de los migrantes es un punto fundamental, sabiendo perfectamente que la Unión Europea no es capaz hoy en día de encontrar una solución y una solución común a ese problema de los migrantes. Así que el tema de los migrantes sí es un tema bastante importante en la Noche de Pie. Es un tema realmente muy, muy sensible para la gente y es un tema importantísimo. ¿Rechazo a la Unión Europea? Rechazo a la Unión Europea neoliberal, tal como es hoy en día, neoliberal, muy capitalista, alejada de la necesidad de la gente, desunida, Pero no egoísta. estarían a favor de separarse de la Unión Europea. No hay eso. Pero sí es una profunda crítica al modelo neoliberal tal como lo vemos hoy en día del gobierno de Francia y de la Unión Europea, claramente. Una última pregunta solo para mirar hacia adelante. De estos movimientos nunca queda claro si resulta un partido, una fuerza electoral, pero siempre ocurre algo, nuevos liderazgos. François Hollande representa a la generación anterior. Sí. Yo pregunto si este movimiento puede generar los Pablos Iglesias en España, ahora en el caso francés, Cohn-Bendit, ¿no? Es un gran líder que surge del 68 en su momento, tiene que acabar como líder en Alemania, pero en fin, pregunto, ¿ven la posibilidad del surgimiento de nuevos liderazgos más jóvenes, distintos en su contacto con la sociedad, con la ciudadanía? Totalmente, sí. Vamos a ver surgir, diferentes líderes, nuevos movimientos, tal vez nuevos partidos incluso de izquierda. Porque sí está claro que este movimiento de Noche en Pie firma la muerte de los partidos tradicionales, por lo menos los de izquierda, que están atravesando una crisis terrible y una desilusión total hacia ellos. Así que vamos a ver la emergencia de nuevos líderes y de un nuevo movimiento con eso. Les agradezco muchísimo a las dos por ofrecer esta mirada fresca, siempre interesante para nosotros que nos hallamos lejos quizá de las tierras francesas, pero no de las reflexiones, no de las preocupaciones que se están viviendo por allá. Le agradezco también a ustedes, nos vemos próxima semana, Canal 13, Los Corresponsales, este espejo para mirarnos, para mirar el país en el escenario internacional.